ya que es nuestra queridísima Cristina Juesas. Ella es experta universitaria en comunicación científica, consultora en comunicación especializada en oratoria y comunicación científica, infografista y coordinadora de la obra Curiosidades sobre las enfermedades infecciosas, y nos va a meter el miedo en el cuerpo con su charla 3 zoonosis emergentes en Euskadi. Un fuerte aplauso. Y has dicho bien, Arima, porque es motivo para estar un poquito, no diría yo que asustados, pero sí para repensarnos la forma en la que hacemos algunas cosas. Y es que todos sabemos lo que pasó hace 20 meses, sí, 20 meses, que se han pasado, ¿no? Recordamos el año pasado como si no hubiera pasado directamente. Decimos, el año pasado, y en realidad estamos pensando en 2019 y casi estamos en 2022, no vamos a hablar de esto. Pero es verdad que hace 20 meses nuestro mundo conocido se paralizó. Y lo que paralizó nuestro mundo fue una zoonosis. El COVID-19 es una zoonosis. ¿Pero qué es una zoonosis? Pues una zoonosis es una enfermedad que se transmite de los animales a los humanos y de los humanos a los animales. ¿Vale? Tiene ida y tiene vuelta. ¿Y cómo se transmiten las zoonosis? Pues depende de la zoonosis. Hay zoonosis que se transmiten por el aire, ¿vale? Y por eso todos, menos yo, llevamos mascarillas para evitar que las zoonosis que se transmiten por el aire nos puedan contagiar. Hay zoonosis que se transmiten a través de vectores. ¿Y qué es un vector? Pues un vector es un animal que hace de intermediario entre el huésped, que es el que tiene el virus, y la persona o animales a los que está contagiando. Por proximidad o contacto directo, sobre todo se da con ganado o con animales domésticos, y por agua o alimentos, por consumir agua o alimentos contaminados. Estas son las 4 formas básicas en que nos podríamos contagiar con una zoonosis. Zoonosis hay muchísimas. Hay contabilizadas más de 150 zoonosis. Contabilizadas, porque solamente se conoce la puntita del iceberg de todas las zoonosis que pueden existir. Pero de todas estas zoonosis conocidas, 13 provocan cada año más de 2.200.000 muertes en todo el mundo. Es verdad que estamos hablando de enfermedades como la malaria, como el dengue, enfermedades muy conocidas que quizás en estas latitudes todavía no causan estragos, pero que en otras latitudes son verdaderamente terroríficas, verdaderas pandemias. Algunos países de Sudamérica llevan todo el tiempo, además de la COVID, están permanentemente en alerta por dengue y tienen brotes continuos de dengue y de COVID, ¿no? De las dos enfermedades a la vez que están conviviendo. En el mapa de incidencia de zoonosis alrededor del mundo, pues vemos que el reparto es un poco equitativo. Es verdad que en algunos lugares de África, Asia, hay más, pero este mapa de calor nos da una muestra de que aquí mismo las zoonosis están bien presentes y muchas, como digo, son conocidas por todos nosotros. Hoy os vengo a hablar específicamente de 3 zoonosis que todavía no son un problema de salud pública en Euskadi, pero que podrían llegar a serlo en el futuro. La primera es la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Está producida por un virus y está producida por un virus que vive en garrapatas y que se da por debajo del paralelo 50 en todos estos países. ¿Veis? Según el color, donde hay más presencia del vector, de la garrapata, menos presencia del vector, de la garrapata, pero básicamente estamos en un área donde tenemos peligro de ser contagiados por una garrapata que tenga el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. ¿En qué consiste esta enfermedad? Primero, es una enfermedad que tiene un alto ratio de mortalidad.
entre el 10 y el 40% de la gente que se contagia y que padece la enfermedad, la fiebre hemorrágica, muere. Es verdad que el 90% de las personas que se contagian no tienen ningún síntoma. O sea que, por un lado, mucha gente no tiene síntomas, pero de los que tienen síntomas, las probabilidades de morirnos serían altas. Otro punto importante es que se cree que las garrapatas infecciosas viajan de un territorio a otro en pájaros migratorios. Por lo tanto, es muy complicado evitar, ¿no?, que los pájaros vuelen, que los pájaros que portan estas garrapatas vuelen de un sitio a otro. No se pueden poner barreras en el aire, digamos. Los primeros casos se conocieron en Rusia, en Crimea concretamente, en los años 40, y el virus se identificó en el Congo en los años 50, ¿vale? Por eso se llama virus de Crimea-Congo. Y de momento no hay vacunas disponibles. Este virus cada vez está más extendido en el Estado. Se sabe ahora que los primeros casos son anteriores a 2010 porque a través de Twitter encontraron a personas que tenían síntomas compatibles con esta enfermedad y tiraron de los estudios serológicos que les habían hecho a personas que habían tenido los síntomas compatibles y descubrieron que se trataba de la misma enfermedad. Los primeros casos se dieron en Coria, provincia de Sevilla, luego en Badajoz, luego en Cáceres, luego en Segovia, luego en Salamanca, y poco a poco vamos escalando hacia arriba. Bueno, ¿cómo se contagia? Como digo, es un ciclo entre garrapatas aves, las aves garrapatas pasan al ganado, a los animales, y de aquí pasa a los humanos, o bien por picadura directa de garrapata, o bien por contacto con el ganado. Digamos que los humanos, en este caso, si desarrolláramos la enfermedad, también nos podríamos contagiar por fluidos corporales. ¿Cómo nos podemos proteger de esta enfermedad? Importante. Si vamos al monte, en el monte está lleno de garrapatas, estos años especialmente, porque el año pasado se limpió poco el monte, se desbrozó poco por la COVID. Entonces, hay muchísimas garrapatas, nos podemos proteger poniéndonos pantalones largos, calcetines por encima de los pantalones, camisas de manga larga y utilizar preferentemente ropa clara, más que nada porque en la ropa clara se distinguen mejor las garrapatas. Además de esto, una vez que llegamos a nuestra casa o si nos han picado una garrapata, podemos quitarnos las garrapatas directamente con una toalla blanca o similar. O si ya nos han picado, desprendernos de ella con mucho cuidado y unas pinzas o ir al médico. Además de lavar bien la herida con agua y jabón y demás. La segunda enfermedad de la que os quiero hablar es el virus del Nilo Occidental. Suena muy exótico, pero el virus del Nilo Occidental está aquí mismo, causando brotes graves ya a personas y ganado en Andalucía, en el entorno del Coto de Doñana. La incidencia del virus a lo largo del mundo, como podéis ver, es amplia también. Hay algunos países donde no hay datos muy claros, como por ejemplo China, pero prácticamente en toda Europa está presente, en Norte de África, Estados Unidos y Canadá también han tenido y tienen brotes importantes. ¿En qué consiste este virus del Nilo Occidental? ¿O qué nos puede provocar? Nos puede provocar enfermedad neurológica grave. El 80%, de nuevo, el 80% de las personas que tienen el virus del Nilo Occidental no van a desarrollar síntomas, pero algunas de las personas que desarrollan síntomas podría causarles la muerte. El 80%, como digo, le puede causar la muerte, ¿no? Además, también es un virus cuyos hospedadores son los pájaros y puede causar enfermedad grave en caballos y en humanos y, en este caso, sí hay vacuna para caballos, pero no hay vacuna para humanos todavía. ¿Cómo se transmite? Pájaro a mosquito, mosquito a pájaro, en un bucle sin fin, y humanos y caballos, en este caso seríamos los huéspedes accidentales. Nos contagiamos porque nos pican los mosquitos. ¿Cómo podemos evitarlo? Evitando que nos piquen los mosquitos. ¿Quién de aquí es caldo de mosquito cada vez que hay uno cerca? Yo soy. A mí las mosquitas me quieren mucho. ¿Qué podemos hacer para evitar que nos piquen los mosquitos? Pues si estamos en exterior es relativamente sencillo, de nuevo camisa de manga larga, pantalón de manga larga,
tratar la ropa y el cuerpo, las partes que estén a la vista, con repelentes de mosquitos, con permetrina, incluso impregnando la ropa. Si podemos, especialmente en verano, dormir con aire acondicionado puesto. Si no tenemos aire acondicionado, aquí tampoco hace tanto el tiempo como para que haya aire acondicionado, podemos dormir con redes mosquiteras en las ventanas y, bueno, en cualquier caso, en casos extremos, con redes mosquiteras incluso encima de la cama. Estamos hablando, obviamente, de casos extremos. El virus del Nilo Occidental, el mosquito que lo transmite, no es un mosquito raro ni extraño, es el mosquito Culex, que es el común, el que está en nuestras casas normalmente. O sea, que ahora mismo el virus está presente en Andalucía, potencialmente podría estar aquí. La tercera enfermedad y última de la que os quiero hablar hoy es de la rabia. Seguro que a todos os suena la rabia. Hemos oído hablar 1000 veces de ella, nos suena como una enfermedad de hace muchos años. Un año me llamaron del campamento que estaban haciendo mis hijos y me dijeron: tus hijos, es que hay un brote de escabiosis. Y justo en ese momento estaba en el ordenador y busqué escabiosis y era sarna, ¿no? Y me sonó tan antiguo. La rabia nos suena antigua y sin embargo no es tan antigua. Podemos ver en este mapa que los únicos países que están libres de padecer rabia ahora mismo son Nueva Zelanda y Japón. El resto del mapa tenemos riesgo bajo, pero a ver, lo haylo, como las megas. ¿Y por qué lo hay? Porque pese a que tenemos esa tendencia a pensar, ¿no?, que la rabia es una enfermedad de los perros, y es cierto, y mayoritariamente en Europa occidental, los perros no tienen rabia, normalmente, otros animales salvajes sí que la tienen, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro entorno, los murciélagos potencialmente son portadores del lisavirus, que es el virus de la rabia. Entonces, ¿qué os cuento de la rabia? Pues la rabia es una enfermedad muy peligrosa, porque una vez que se desarrollan síntomas es 100% mortal. 100% mortal. Además es una muerte muy fea. La rabia, Chuben se ríe, pero es verdad, es una muerte muy fea. ¿Es una muerte bonita? Bueno, pero la que provoca la rabia es especialmente, muy fea. Te va paralizando, en fin, es muy fea. La rabia causa cada año 59.000 muertes en todo el mundo y prácticamente el 95% suceden en niños menores de 5 años. Son niños que están jugando con perros o que están en... Y al final, pues eso, es una enfermedad muy fea y lo peor es que es una enfermedad que se puede evitar al 100%. En nuestro territorio, como digo, la rabia es endémica en murciélagos, es endémica en zorros, es endémica en mapaches. Aquí en Euskadi no hay mapaches todavía, pero aunque es una especie invasora, hay mapaches en Cataluña. Podrían de algún modo terminar llegando algún tipo de animal a nuestro entorno que pudiera tener la rabia. La rabia es prevenible al 100% vacunando a nuestros perros. Si nuestros perros están vacunados, hacen de barrera y sería rarísimo que pudiéramos contagiarnos los humanos. ¿Cómo nos contagiamos? Pues mordedura directa de un animal que esté contagiado o por gotículas. Si entramos en una cueva o nuestro perro entra en una cueva donde haya guano, caca de murciélago, por ejemplo, y respira esas gotículas o las respiramos nosotros, nos podríamos llegar a infectar. ¿Cómo podemos evitar la rabia? Vacunando a nuestros perros. En Euskadi, en Cataluña y en Galicia son las 3 regiones en España donde no es obligatorio vacunar a los perros de la rabia. Algunas de las comunidades autónomas donde sí es obligatorio vacunar a los perros de la rabia, los índices de vacunación de perros no llegan al 50%. Si en donde es obligatorio no se llega al 50%, excuso decir donde no es obligatorio. Vacunemos a los perros de la rabia. Vacunemos a los perros de la rabia. Es la mejor forma de evitar la enfermedad que tenemos. Nos puede llegar la rabia vía un perro que llegue o unas vacaciones que hemos pasado en Ceuta, en Tailandia, en la India. Nos araña un animal
No nos damos cuenta, no le damos importancia, llegamos, estamos tan ricamente y a los meses desarrollamos síntomas. Una vez que desarrollamos síntomas ya no tienen solución. Vacunemos a las mascotas, convenzamos a nuestros amigos, seamos pesados, vacuna a tu perro. Si tu gato o tu perro salen de casa, salen al campo, están en contacto con animales salvajes, echémosles un ojo, que merece la pena evitar esta enfermedad. Está mucho más cerca de lo que pensamos. Si por casualidad vamos al monte, tocamos algún animal salvaje, no toquemos animales salvajes, no toquemos animales salvajes. La rabia se puede prevenir al 100%. Y por resumir y cerrar, de todas las zoonosis que podemos contraer, que están en nuestro entorno, que nos acompañan, todas las superficies que tocamos, el aire que respiramos, todas se pueden evitar. Vamos a evitarlas. Por el aire, lo sabemos todos, desde hace 2 años casi, la mascarilla, distancia, nos lavamos las manos y en principio las zoonosis que se transmiten por el aire se pueden evitar. Las que se transmiten a través de vectores, protejámonos de los vectores, pongámonos repelentes, pongamos antiparasitarios a nuestros perros. Las que se contagian por proximidad o por contacto, vacunemos a nuestros perros. Si estamos en contacto con ganado, lavémonos las manos, pongámonos mascarilla, vigilemos el contacto con animales salvajes, cocinemos y lavemos bien los alimentos, lavar toda la verdura, toda la fruta, no fiarnos de la fuente que está en el monte y que no sabemos de dónde viene el agua o que ha podido pasar por allí antes. Porque en realidad evitar las zoonosis está en nuestra mano. No hemos podido evitar la COVID, pero seguro que podemos evitar la tormenta perfecta. Gracias.